Examen físico del aparato respiratorio, realizado por los estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES, con la coordinación del Dr. Roberto Zúñiga Viteri. En primer lugar, debemos saber la topografía torácica y sus aspectos más importantes en el examen de tórax. Se consideran tres componentes: parte anterior, parte posterior y parte lateral. Los elementos a tener en cuenta en cada una de estas partes son: parte anterior, fosa supraclavicular, fosa infraclavicular, región intercostal y región mamelonar. Parte posterior, zona superior o supraespinosa, que va a estar situada por encima de la espina de la escápula. Zona escapular externa, que continúa la anterior hasta la línea axilar posterior. Y la zona inferior, situada por debajo de la línea que pasa por debajo del omóplato y que se llama base. En la parte lateral, zona superior o hueco axilar, por encima de la línea media, horizontal, que pasa por el mamelón, zona inferior o subaxilar. Las demarcaciones del tórax para localizar las estructuras subyacentes incluyen las 12 vértebras torácicas, las 12 costillas a cada lado, la horquilla supraexternal en la parte superior del externo, entre las clavículas y el ángulo external, también conocido como el ángulo de Luis. El ángulo de Luis es el punto de partida para contar las costillas y los espacios intercostales. Las líneas imaginarias son también útiles para determinar la localización de las estructuras pulmonares. Comprende la línea medio external, las líneas medio clavicular, derecha e izquierda, las líneas medio vertebral o medio espinal, las líneas anterior, media y posterior. Inspección. El examen debe hacerse con la persona sentada. Incluso si está en nuestro alcance, podemos usar para estos fines una banca giratoria que permita la rotación y facilite la exploración sucesiva en diversos planos. El tórax debe estar desnudo, por lo menos en la parte examinar, siempre respetando el pudor. Es importante seguir un método secuencial para que no se nos quede ninguna área por examinar. Primero, explorar el plano posterior desde arriba hacia abajo, es decir, de las regiones de los vértices hasta las bases pulmonares. Luego lo hacemos con el plano anterior, de igual secuencia. Y finalmente, el plano lateral, para lo cual se le pide al sujeto examinado que levante el brazo homolateral y coloque la palma de su mano en la nuca o sobre la cabeza. En la inspección del tórax debemos tener en cuenta el estado de la piel del tejido celular subcutáneo y de las estructuras musculoesqueléticas, de igual forma que en cualquier otra región del cuerpo, así como su configuración incluye la forma y la simetría de la caja torácica. La inspección en el examen particular del sistema respiratorio incluye además la inspección de la tráquea y la evaluación de los movimientos respiratorios. Debemos observar la posición de la tráquea en el hueco supraexternal sobre la horquilla, que debe estar en la línea media sin desviación lateral hacia la derecha o a la izquierda. En cada inspiración efectiva debe ocurrir un movimiento del diafragma hacia abajo y un movimiento del tórax y el abdomen hacia afuera. La evaluación de la frecuencia respiratoria se realiza en la práctica, cuando se está evaluando el resto de los signos vitales. Para evaluar la frecuencia respiratoria, debemos tratar de minimizar la interferencia que puede fallar el resultado. Para ello, evaluaremos la frecuencia respiratoria mientras mantenemos nuestros dedos sobre el sitio del pulso radial, como si estuviéramos tomando el pulso. Debemos utilizar un reloj para contar el número de veces que el tórax asciende y desciende en 30 segundos y multiplicarlo por 2. Por último, debemos observar el ritmo y la profundidad de la respiración. La respiración debe ser tranquila y sin esfuerzo. El tiempo que demora la expiración es aproximadamente el doble del tiempo de la inspiración. Primero valoraremos la expansibilidad, que es la elasticidad torácica,
En un abordaje posterior, colocamos nuestras manos sobre la región posterolateral, como si estuviéramos agarrándolo con los pulgares a nivel de la 10ª costilla, apuntando hacia la columna. Traccionamos ligeramente hacia el centro de la piel con nuestras manos, para tratar de acercar ambos pulgares de manera que formen los lados de un ángulo abierto. Hacia abajo, pedimos al paciente que respire profundamente y observamos el movimiento de nuestras manos, la apertura del ángulo y la separación de nuestros pulgares, que se produce por la expansibilidad torácica a nivel de las bases. Luego evaluaremos la maniobra de vértices. Colocamos nuestras manos sobre los hombros del examinado, con los pulgares a nivel de la primera costilla, apuntando hacia la columna. Observamos en la maniobra de bases y evaluaremos así la expansividad torácica a nivel de los vértices. En el abordaje anterior, colocamos nuestras manos en la región anterolateral de la cadera, con los pulgares dirigidos hacia el esternón, extendidos a lo largo del reborde costal, que se juntan en la línea media anterior a la altura de las articulaciones condrocostal y los demás dedos dirigidos horizontalmente hacia afuera. Pedimos de nuevo a nuestro paciente que respire profundamente y observamos el movimiento de nuestras manos, la apertura del ángulo y la separación de los pulgares producidos por la expansividad torácica inferior o de bases. Después evaluaremos las vibraciones vocales. Para eso utilizaremos la técnica de exploración de vibraciones vocales, en donde realizamos la exploración de los 3 planos, comenzando posterior y lateral, de arriba a abajo, en un hemitórax, después en el otro, y por último la evaluación comparativa. Nos colocamos detrás de nuestro paciente y le pedimos que diga el número 33 cada vez que sienta nuestra mano. Después apoyamos nuestra mano sobre el hemitórax derecho, mientras le decimos al paciente que diga la palabra 33. En cada posición decimos lo mismo en el hemitórax izquierdo, una vez que tengamos la idea de las variaciones de las vibraciones vocales en cada hemitórax, tanto fisiológicas o patológicas. Realizamos la palpación comparativa con el mismo recorrido, desde arriba hacia abajo, pero pasando en cada posición de un hemitórax a la posición simétrica. Le pediremos al paciente que cruce sus brazos, tocando sus hombros. Esto facilitará la percusión. En la región de la espalda dibujamos 6 puntos imaginarios, a cada lado de cada pulmón. En este caso, los dibujamos para ver su patrón descendiente de forma de escalera y poder observar que son 6 puntos imaginarios a cada lado. Usaremos la misma fuerza en cada golpe que realizamos. También realizaremos la percusión en la parte anterior del tórax del paciente de la siguiente manera. Auscultación. Para realizar la auscultación se debe usar el diafragma del estetoscopio para los sonidos que se van a escuchar. El murmullo vesicular se puede escuchar mejor con la campana. Al paciente se le pide que respire hondo, profundamente, con la boca abierta para escuchar de mejor manera los sonidos. La auscultación se va a realizar en los puntos imaginarios anteriormente mencionados. También es importante realizar la auscultación en el tórax anterior del paciente de la siguiente manera. Mediante la auscultación también podemos oír ruidos respiratorios anormales. Hay varios tipos de ruidos respiratorios anormales. Los 4 más comunes son estertores. Son pequeños ruidos chaqueantes, burbujeantes o estrepitosos en los pulmones. Se escuchan cuando una persona inhala. Se cree que ocurren cuando el aire abre los espacios aéreos cerrados. Los estertores se pueden describir más ampliamente como húmedos, secos, finos o roncos. Estridor. Es un ruido similar a las sibilancias que se escuchan cuando una persona respira. Generalmente se debe a una obstrucción del flujo de aire en la tráquea,
o en la parte posterior de la garganta. Sibilancias. Son ruidos chillones producidos por las vías respiratorias estrechas. Las sibilancias y otros ruidos anormales algunas veces se pueden escuchar sin necesidad de un estetoscopio. Roncus. Son ruidos que parecen ronquidos y ocurren cuando el aire queda obstruido o el flujo de aire se vuelve áspero a través de las grandes vías respiratorias.